buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la clase de química. Bueno, el día de hoy vamos a mirar sobre los compuestos nitrogenados. Vamos a hablar sobre las funciones nitrogenadas. ¿Qué son las funciones nitrogenadas? Bueno, estamos en el tema de la química orgánica, es decir, que estamos trabajando con compuestos a base de carbono e hidrógeno. Pero al decir que también son nitrogenados, estamos diciendo y estamos hablando también de compuestos que contienen nitrógeno, es decir, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de las aminas. Las aminas son del grupo funcional radical, enlace, nitrógeno y 2 de hidrógeno, conocido como el grupo amino. Las aminas son bases orgánicas derivadas del amoníaco, que es NH3. ¿Qué es lo que hacemos con este amoníaco? Le quitamos un hidrógeno y le ponemos un radical en el que uno o más átomos de hidrógeno se han reemplazado por grupos alquilo o arilo, que son las Rs. Tiene la fórmula general R3N y lo podemos revisar de la siguiente forma. El amoníaco, como lo podemos ver en pantalla, cuya fórmula es esta de aquí. Un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Lo vamos a reemplazar por radicales o alquilos o arilos. Bueno, la clasificación. Depende del número de grupo alquilos o ardilos ligados al nitrógeno. Es una amina y al frente vamos a escribir cuál es la fórmula. Si es primaria, es cuando solamente tiene un radical que ha reemplazado al hidrógeno. Secundaria, si hay 2 hidrógenos reemplazados por radicales. Y terciaria es cuando todos los hidrógenos están reemplazados por radicales. Pues los arilos pueden ser iguales o diferentes. En cuanto a nomenclatura, bueno, se nombran los grupos alquilo o arilo luego y se añade el sufijo amina. También puede nombrarse colocando el sufijo amina al nombre del grupo carbonato. Por ejemplo, este compuesto que miramos aquí es CH3, CH2, CH3. Aquí pues nos está haciendo falta el nitrógeno, ¿no? Se puede llamar etilamina o etanamina. Si hay 2 grupos o más diferentes, se nombran como las aminas primarias con sustituyentes en nitrógeno. En este caso se elige el de mayor número de carbonos en la cadena lineal. Por ejemplo, en el caso del fenil, entonces aquí tenemos un fenil, este es nuestro fenil, aquí está nuestro nitrógeno, aquí tenemos un etil y aquí tenemos un metil. Entonces, él se va a llamar N-etil, por este etil, es N-metilpropanamina, entonces aquí tenemos un propano. Etil-metilpropalamina o N-etil, N-metilpropanamina, dependiendo de la ubicación. Y en el caso del fenil, fenilamina, pues aquí ya nosotros sabemos que ese es el benceno, o conocido también como el fenil, fenilamina o bencenamina de la anilina. La fórmula general es C6H5NH2. Bueno, hablemos sobre las propiedades físicas. En cuanto a las propiedades físicas, son gases, metalamina, dimetilamina, trimetilamina y etilamina, es decir, hasta el cuarto componente. La mayoría son líquidos asociados, pero no en igual dimensión que los alcoholes, debido a que pueden formar un enlace puente con el hidrógeno. Son solubles en agua como resultado de la formación de puentes de hidrógeno con agua.
y puede recordar el olor al amoníaco. Otros tienen olor a pescado y otros son repugnantes. Por ejemplo, la cadaverina. Son compuestos que se forman debido a la putrefacción de la materia orgánica animal. Bueno, en cuanto a las propiedades químicas, son compuestos de carácter básico, mayor que el amoníaco. Los amoníacos son bases débiles. Las aminas primarias verifican reacciones de alquilación para producir aminas secundarias y terciarias. Usos, pues los usos son de mucha importancia en la industria, se basan como en catalizadores, disolventes, colorantes, medicamentos y se encuentran en la naturaleza en forma de aminoácidos, proteínas y alcaloides. Poseen un valor biológico, las vitaminas, antibióticos, drogas, etc. Las amidas son del grupo funcional R, que puede ser un arilo o un alquilo, CONH2 de un amido. Las amidas se consideran como derivados de los ácidos orgánicos y del amoníaco, donde formalmente se sustituye el grupo OH del ácido por el grupo NH2. Entonces, en lugar de tener el OH, lo vamos a sustituir por el NH2 del amoníaco. Presentan como fórmula general, entonces ellos tienen como fórmula general el radical con el carbono, doble enlace a oxígeno, enlace simple a NH2, o simplemente radical CONH2. Tipos de amidas, puede ser la amida primaria, solamente un radical se ha cambiado por NH2, o la amida secundaria, cuando se deriva de NH, se deriva otro radical, es decir, que tiene dos radicales. O puede ser una amina terciaria cuando hay tres radicales, o sea, se han sustituido los dos hidrógenos del amoníaco por dos radicales. En cuanto a nomenclatura, es muy similar. A partir del nombre del ácido original, cambia la terminación de ioico a amida, eliminando la palabra ácido. Entonces ya no va a ser ácido, sino que va a ser etanamida o comúnmente acetanamida. Si el nitrógeno tiene un sustituyente alquilo o arilo, este va a proceder por NO, N o N. Ejemplo, tenemos aquí un etil unido a una amida, entonces podemos decir que se llama etil etanamida, o comúnmente conocido como N-etil acetamida. Otro ejemplo pues sería la benzamida o benzanamida. Propiedades. La mayoría son sólidas. Tienen puntos de ebullición mayores que los ácidos correspondientes. Y la mayoría son solubles en agua, excepto de los que tienen baja masa molecular. Las amidas son neutras y se usa en la fabricación de resinas de urea, formaldehído, plásticos, fertilizantes y en la industria farmacéutica en la preparación de barbitúricos. Nota, la urea es la diamida del ácido carbónico, primer compuesto orgánico que es sintetizado. Entonces aquí tenemos la carbodiamida o comúnmente conocida como la urea. Finalmente tenemos los nitrilos. Su grupo funcional es RCN, es decir, del grupo ciano. Son compuestos terciarios, derivados funcionales de los ácidos en quienes el oxígeno y el grupo OH se sustituyen por un nitrógeno trivalente, es decir, que tiene una valencia 3. La forma general es RC, triple enlace N o RCN. Grupo de cianuro es CN o carbono triple enlace N. Algunos ejemplos tenemos el ácido acético. Nomenclatura, a partir del ácido original cambiamos ico por nitrilo. Por ejemplo, aquí sería ácido etilnitrilo, etanonitrilo, o comúnmente conocido como acetonitrilo, o metanonitrilo como un formonitrilo, y el propanonitrilo como un propionitrilo. También tenemos el benzonitrilo. Propiedades físicas, los de baja masa molecular son líquidos, presentan puntos de ebullición menor que el ácido correspondiente, son solubles en el agua excepto el HCN y el CH3CN. Son de color agradable, de lipoetéreo y son venenosos. Bueno, antes de comenzar este trabajo en clase, vamos a continuar con un resumen de la clase. Lo vamos a realizar para las presentaciones
Y con este resumen, pues ya nosotros tendríamos como que más cuidado al momento de hacer las preguntas. Para las preguntas, pues vamos a utilizar nuestro tablero digital y con el tablero digital, pues ya terminaríamos esta clase. Les recuerdo, chicas, esta es la última clase de química que vamos a tener. Para la próxima semana se van a realizar evaluaciones. Estamos hablando de las aminas. Grupo funcional son derivados del amoníaco. La fórmula general que ellos tienen, vamos a generarla aquí en ecuación. Entonces, para la fórmula general nosotros decimos que es un radical R, enlace NH2 NH2. Ese va a ser como que el grupo funcional. La clasificación puede ser clasificación primarios, secundarios o terciarios. Entonces aquí es con un radical, entonces aquí ponemos en lugar de H pasa a un radical secundario, HH pasa a dos radicales y terciarios, todos los hidrógenos que tienen pasa a R y a R, a tres radicales. Y en cuanto pues a nomenclatura, entonces para la parte de la nomenclatura, como ya lo dijimos, se va a utilizar el sufijo amina. Se utiliza amina. Bueno, vamos a continuar entonces con las amidas. Entonces aquí vamos a continuar con las amidas. Y esto, en las amidas tenemos entonces grupo funcional. Entonces, de acuerdo al grupo funcional, tenemos que es R-CONH2. Es el grupo funcional de las amidas. Bueno, algo más que decir y es que pueden ser primarias, secundarias o también terciarias. Entonces pueden ser igualmente primarias, secundarias o terciarias. Es cuando se reemplaza tenemos un R, ¿cierto? En las secundarias, pues tenemos que uno de los hidrógenos
pasa con otro radical, como ya lo habíamos dicho aquí. Entonces, pasa a otro radical aparte del radical que tiene, y las terciarias, pues los dos hidrógenos pasan a bajan a dos radicales que pueden ser iguales o diferentes. En el caso de la nomenclatura, entonces se elimina la palabra ácido y termina en amida. Entonces se elimina la palabra ácido y la terminación ioico cambia por amida. Entonces, un ejemplo son la fabricación de las resinas de las uvas. Fabricación de las resinas de la uva. Bueno, aquí ya tenemos como que el grupo funcional de las amidas. Vamos a hablar entonces sobre los nitrilos. Estas memofichas pues serían súper interesantes para que por favor las anoten en sus cuadernos, las tengan muy presentes. Bueno, aquí vamos a realizar también otro cuadro sinóptico. La verdad siempre me gusta hacer como que diseñitos diferentes para cada uno, para que no sean como que tan semejantes. Podemos hacerlo con este tipo de ciclo. Entonces, en este caso, pues los nitrilos provienen del grupo funcional ciano. Entonces, el grupo funcional son los cianos. Y acá pues vamos a insertar una ecuación. Entonces, el grupo funcional de los cianos es R insertar R-CN. Listo. Entonces ya tenemos que son RCN, es el grupo ciano. En cuanto a nomenclatura, se cambia el ico por nitrilo. Entonces, en cuanto a nomenclatura, se cambia el ico por nitrilo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto también vamos a aumentarle la letra. La nomenclatura, pues vamos a cambiar el ico por nitrilo. Y pues finalmente tenemos como que algo de las propiedades físicas, ¿no? Un ejemplo, el benzonitrilo.
Entonces aquí tenemos. Y aquí pues tenemos como que ya las propiedades más claras. El ICOF cambia por nitrilo. Eso es en cuanto a los nitrilos. Bueno, ahora pues vamos a realizar ya lo que es la práctica. Entonces aquí vamos a ver acá parte del trabajo en clase, ¿no? Ahorita pues voy a dar la opción para compartir pestaña desde acá. Y vamos a utilizar bueno, entonces vamos a realizar los ejercicios que están en nuestro libro. Primero nos preguntan, el grupo funcional amino se representa por... Entonces, el primero está resuelto. Vamos a realizar el segundo punto. La relación correcta sobre los compuestos orgánicos nitrogenados es... Bueno, entonces... Tenemos que A, B, C, D y E. El primero es NH3. Este es un amino. Proviene del amoníaco. H, CN. Este es un amida. Este es un, por lo tanto, la primera no es porque nos dicen que es una amina, pero en realidad este es el amoníaco, entonces esta es falsa. Este es el amoníaco. Entonces, esta es falsa. HCN nos dice que es una amida. NH2. CON. H2 nos dice que es una amida también. CN, un amino. Y NH4, un amino. Entonces, vamos a mirar de acuerdo a la teoría que nosotros ya manejamos. Ese es el punto número 2, ¿no? Y vamos a cambiarle el color aquí. Ya dijimos que esto era falso, el primero. Porque ese es el amoníaco. Entonces esto es falso. Nos dice la siguiente opción que la amida es HCN. Recordemos que las amidas tienen la fórmula que va con el oxígeno. Esta es falsa. La siguiente, NH2CONH. Podemos decir que sí y que no, porque tiene que ir por un grupo alquilo, esa quedaría pendiente. CN, podría decirse que es un amino, pero el grupo amino tiene un radical, por lo tanto esta es falsa, y la última es falsa. Esta es la opción correcta. Entonces, esta sería la opción correcta para el segundo punto.
Bueno, vamos a continuar con el tercer punto. El tercer punto nos dice lo siguiente. En las aminas, el tipo de hibridación que sufre el átomo de nitrógeno es sp2, sp3. Entonces, el tipo de hibridación que sufre el átomo entonces aquí nos da la opción A, nos dice que es sp2. Ángela, que para entre un pollo de Lidia, ¿de qué será? Ok, bueno, nos dice que la hibridación puede ser sp2, sp, B nos dice que puede ser sp3, D puede ser sp3d, o la E que puede ser sp3d2. Bueno, si nos vamos de acuerdo al grupo de hibridación en las aminas nos indica un enlace triple, un enlace sencillo. Entonces, el más común que nosotros podemos obtener es la opción B. Esa sería la respuesta correcta. ¿Listo? La opción B. Bueno, vamos a continuar entonces con la pregunta número 4. Vamos a buscar en nuestro libro. Y nos dice esto lo siguiente. La fórmula global de la trimetilamina es, entonces, buscamos que es un trimetil, es decir, que tiene 3 metiles. Entonces, buscamos aquí trimetilamina. Entonces, nos damos cuenta que es una amina terciaria. Entonces podemos decir que aquí tenemos nuestra N. Sabemos que el metil es CH3, CH3, y aquí pues sería CH3. 3 metiles, trimetilamina. Miramos, carbonos hay 3, hidrógenos hay 9 y nitrógenos solamente hay 1. O lo podemos reorganizar y ya nos quedaría de esta forma. Entonces comparemos con los resultados que nos dicen aquí. C3H9N, por lo tanto es la opción D. Esta es la opción de la trimetilamina. Entonces esa sería la pregunta la respuesta a la pregunta número 4. Trimetilamina. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 5.
la pregunta número 5. Esta tiene una solución. No le vamos a hacer, vamos a realizar la número 6. El nombre del siguiente compuesto es, entonces vamos a buscar aquí, nos dice que es CH3, CH2, 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 N, CH2, CH3, H. Primero vamos a buscar, voy a escribir el N aquí. Vamos a buscar la cadena más larga. Recuerden ustedes que nosotros siempre que tenemos nomenclatura para compuestos orgánicos, buscamos la cadena más larga. La cadena más larga es esta, que está aquí. Esta que está aquí. Entonces, esta sería, aquí tenemos un etil. Vamos a comenzar con el etil, con lo que sobra. Etil. Y contamos 1, 2, 3, 4. Butano. Recordemos que termina en amida. Entonces es... Ay. Amida. La respuesta correcta sería... la B. La A. Sería la respuesta correcta, sería la A. ¿Listo, chicas? Bueno. Entonces aquí, pues ya tenemos nuestra respuesta correcta. Vamos a continuar entonces con la número 7. La número 7 nos dice lo siguiente. El nombre del siguiente compuesto es. Entonces, vamos a mirar el compuesto. CH3, CH2 por 6, NH2. Contamos los carbonos. 3 y 6 nos dan 9. Entonces serían... Perdón, 6 y 1 nos da 7. Heptanamina. Estamos ahorita en las aminas. Y entonces, bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 9. Entonces, el ejercicio número 9 nos dice lo siguiente. Es el siguiente compuesto CH3, CH2, CH2, CON, doble enlace, CH3, CH2, CH3. Escogemos primero que nada la cadena más larga, que es esta cadena que está aquí. Esto es un etil, entonces nosotros ya sabemos que esto es etil. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería etil. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí tenemos un metil, que sería etil. N-metil.
butanamida. Butanamida. Recuerden que cuando lleva oxígeno es terminado en ida. Entonces aquí pues ya tenemos el compuesto. La respuesta correcta pues es la última, la E. Y bueno, ya llevamos en el 10, no el 9. Continuemos con el ejercicio número 10. Sigamos con la número 13. La número 13 nos dice lo siguiente, el nombre del siguiente compuesto. Entonces el compuesto es CH3-CH, CH3, CH, dos, 6, CN. Eso es un nitrilo. Entonces vamos a contar 6, 7, 8. Es un 2 metil octanitrilo. Pero recordemos que comenzamos con la cadena de acá. Aquí tenemos el grupo ciano. Entonces 1 lo contamos desde aquí. Y la respuesta para este ejercicio sería 1, 7, 8, 8 metil nonano trilo. O sea, la respuesta E. Esa sería pues ya la última. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Por favor, estudiar mucho este tema, es súper interesante, se aprende mucho realmente. Y ya, como ya les he dicho, para la próxima semana, pues ya tenemos la evaluación de lo que es química. Gracias por participar. No va a haber tarea para que puedan estudiar estos temas. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por participar de estas clases. Ha sido un gusto dictar clase con ustedes. Y ya nos estaremos viendo. Chicas, las espero el miércoles a la misma hora por el mismo canal para que podamos pues realizar el examen y obtener ya la nota definitiva de química. Entonces, chicas, muchas gracias por asistir, que estén súper muy bien. Hasta luego, chao.